Muy buenos días con todos. Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Es un placer una vez más estar con ustedes por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia de los estudiantes presentes. Adrián Abarca. Presente. Muy bien. Evelyn Altamirano. Evelyn Altamirano. Presente. Su cámara, Evelyn, su cámara, Adrián. Emilia Arias. Presente. Muy bien. Emily Quispe. Presente. Muy bien, su cámara, Emily. Joyce Taxi no está. Y Aileen Yambay. Aileen Yambay, su cámara, Aileen. Muy bien, las últimas, una, dos, tres, las últimas 3, 4 clases no asistió Emily. ¿Qué sucedió, Emily? Lo que pasa, profe, es que tengo un problema con internet y no me podía conectar. Ya. ¿Y Evelyn, por qué no se conectó a la última clase? Porque no me acostumbro a la hora del lunes. No quiero. Bueno, pero tiene que esforzarse un poco la clase es en una hora tan de mañana, ¿sí? La clase a las 10 de la mañana. Bueno, incluso la clase el día de ayer era más tardecita. Pudo haberse conectado. Sí, Es que por eso. trate por favor de no faltar, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Voy a compartir en este momento pantalla. ¿Observan todos la pantalla? Sí. Sí, muy bien. La clase del día de hoy, clase número 16, continuaremos con lo que son las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ¿sí? Antes de continuar con el tema, recordemos las instrucciones que deben de seguir. En este momento todos deben de estar preparados con sus materiales a la mano. Libro, cuaderno, lápiz para escribir la información necesaria. De igual forma deben de tener todo el resumen a la mano. Tener el resumen de lo que vamos a utilizar en este tema, que son los triángulos. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Según sus lados, según sus ángulos, qué dice el teorema de Pitágoras y lo que vimos la clase anterior. ¿Qué vimos la clase anterior, Emilia? Emilia. Las razones trigonométricas en el triángulo rectangular. Muy bien. ¿Cuántas razones trigonométricas tenemos? 6. 6. Muy bien. ¿Cuáles son? No me acuerdo cómo se leía ese signito. Sen y bueno. No sé cómo se lee. Recuerden, yo les dije, las razones trigonométricas son 6. Las principales son el seno, el coseno y la tangente. Sen es seno, cos, coseno y tangente, ¿sí? El símbolo que parece como una es la letra griega alfa, ¿sí? Que se utiliza para denotar ángulos, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento. Todos deben de tener este resumen a la mano, ¿sí? Por lo menos, ¿cuál es la clasificación de los ángulos? Que se clasifican según sus lados y se clasifican en equilátero, isósceles y escalenos. El equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales, el isósceles es aquel que tiene dos de sus lados iguales y el escaleno que ningún lado mide de igual que otro, ¿sí? Según sus ángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. El acutángulo es el que tiene sus ángulos internos son agudos, es decir, menores a 90 grados. ¿Cuántos ángulos interiores tiene un triángulo, Aileen? Aileen, ¿cuántos ángulos interiores tiene un triángulo? 3. 3, muy bien. Me pasé.
Tenemos el triángulo rectángulo, que es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Un ángulo mide 90 grados. Y un obtusángulo, que es el triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. Bueno, en este tema vamos a utilizar, lo más importante es este tipo de triángulo, el triángulo rectángulo, que es el que por ahora estamos utilizando. Recuerden, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Muy bien, vimos las propiedades. Estas propiedades son importantes que la tengan presente. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180. Esto es importante, ¿sí? La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces resulta que tienen la misma área. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sus ángulos son iguales. Si todos sus lados son iguales, entonces sus ángulos son iguales. Cada triángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, ¿sí? En particular, las medidas de los lados de un triángulo rectángulo se relacionan mediante el teorema de Pitágoras, ¿sí? Recordemos qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? De igual forma, esta relación es importante que la tengan a la mano y la recuerden, ¿sí? Adrián, ¿quién es en el teorema de Pitágoras? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Quién es A y quién es B, Adrián? Los dos catetos. Los dos catetos. Muy bien. Fíjese lo que dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras relaciona las áreas de los cuadrados que se forman a partir de los lados de un triángulo rectángulo, como se muestra en esta figura, ¿sí? Bueno, esto ya lo expliqué. Continuamos. Y en la clase anterior vimos lo que eran las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué se utilizó? Bueno, se utilizó el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que si tengo un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Bueno, ¿qué se hizo en esta construcción? Tomamos un ángulo alfa. Esta letra griega es la letra griega alfa, se utiliza para denotar ángulos. Y tomamos un punto en el plano. Digamos que el punto en el plano es este, ubicado acá en el primer cuadrante. ¿Y qué se hizo? Bueno, se trazó un vector que va desde el origen del plano cartesiano al punto P, ¿sí? Entonces, la proyección del punto P al eje X, fíjese que la proyección es totalmente vertical. Es el segmento PS, ¿sí? PS. Y fíjese, al proyectar el punto P con respecto al eje X, ¿qué formó acá? Formó un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo es recto, ¿sí? Este ángulo es recto. Formamos un triángulo rectángulo. Entonces, el segmento OP en este triángulo, ¿quién es, Evelyn? Es la, ¿qué? Evelyn. ¿Vale? ¿Quién es el segmento OP de este triángulo? Esa es una muy buena pregunta. ¿No está prestando atención, Evelyn? Porque si estuviese prestando atención, ahí en la pantalla dice quién es el El segmento cateto OP. opuesto. No, a ver. Dígame. La hipotenusa. La hipotenusa. No está prestando atención, ¿no, Evelyn? No está Razón. prestando atención. Por favor, preste atención. Acá dice, el segmento OP es la hipotenusa. ¿Quién es X y quién es Y? Son las medidas de los catetos, ¿sí? Este es un cateto y este es otro cateto. Bueno, con respecto al ángulo alfa, tenemos dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente,
¿Sí? ¿Quién es el cateto opuesto, Aileen? ¿Cómo identifico al cateto opuesto, Aileen? Es ¿Cómo lo identifico? el que está frente al ángulo. Ah, el que está justo enfrente al ángulo. ¿Y qué segmento está justo enfrente del ángulo? R. El que está justo enfrente, Aileen. Justo enfrente del ángulo alfa. ¿Quién está justo enfrente de alfa? Es el segmento Y. que tiene longitud Y, o el segmento PS, ¿sí? Ay. Y o PS, ¿entendido? Ujú. ¿Y quién es el ángulo adyacente, Aileen? Es X. X. ¿Qué segmento es? ¿Cómo que segmento es? ¿Cómo se conoce ese segmento? Si este segmento se conoce como PS, ¿quién es este? OS. OS, ¿sí? Entonces, alfa, este ángulo alfa, va a tener dos catetos, un cateto adyacente y un cateto opuesto. El cateto adyacente es el que está debajo de él, sin tomar la hipotenusa, ¿sí? Y el cateto opuesto es el que está justo enfrente del ángulo. En la clase anterior vimos qué sucedía si el ángulo estaba no en este lugar, sino en este lugar, ¿sí? Ya van a cambiar los catetos, cambian los catetos, ¿sí? Y fíjese, acá tomamos a la hipotenusa y la llamamos R, ¿sí? Entonces, las razones trigonométricas, ¿cómo se definieron? Bueno, el seno del ángulo siempre va a ser el cateto puesto sobre la hipotenusa. Cateto puesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo, ¿quién es? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Tenemos estas tres identidades principales. Estas son las tres identidades principales. Seno, coseno y tangente. Esas son tres identidades trigonométricas que la van a seguir utilizando, no solo en este año. En los siguientes cursos van a utilizar. Por favor, tener a la mano estas seis razones, ¿sí? Las otras razones son las razones inversas a estas tres. ¿Quién es la inversa del seno? Es la cosecante. ¿Y quién es la cosecante? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Fíjese que lo que hace es invertir. Lo que estaba en el numerador pasó al denominador y lo que está en el denominador al numerador y quedó de esta forma. ¿Sí? Esto es exactamente esto, pero invertido. Entonces, la cosecante, ¿quién es? La hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esta se conoce como la secante y es la inversa del coseno. La secante se escribe como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Fíjense la diferencia de estas razones, ¿sí? De esta primera columna con respecto a esta segunda columna. Lo que hace es invertir, ¿sí? Entonces, tener presente estas seis identidades durante esta unidad porque la vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, en la clase anterior vimos este ejercicio. Tenemos este triángulo rectángulo cuyo ángulos son alfa y tita de esta forma, ubicados en este lugar, ¿sí? Alfa y tita. Y es un triángulo rectángulo. Entonces, acá el objetivo era determinar quién era alfa, tangente de alfa y tangente de tita, ¿sí? ¿Cómo está dado la tangente del ángulo, de cualquier ángulo, Adrián? Dígame. ¿Cómo está determinada la tangente de un ángulo? Según las identidades que les di en la parte anterior, las razones trigonométricas. La tangente sobre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente se determina ¿cómo? Con el cociente escrito de la forma cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces,
¿Qué se hizo acá en este ejercicio? Bueno, se identificó primero los dos ángulos. Tenemos el ángulo alfa y el ángulo tita. Alfa y tita. Para el ángulo alfa tenemos dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, para el ángulo alfa, ¿quién es el cateto opuesto? El que está justo enfrente a él, que es el segmento BC de longitud 6. Y el cateto adyacente, sí, este es el opuesto, el adyacente, ¿quién es? El que está debajo de él, que es el segmento AB, ¿sí? Que mide en este caso 8 unidades. Para el ángulo tita, el cateto opuesto, que es el que está justo enfrente a él, es el segmento AB de longitud 8 unidades. Y el cateto adyacente es el que está debajo de él, que es el segmento BC de longitud 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, determinamos la tangente de cada uno de los ángulos. La tangente de alfa, recuerde que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, me quedaría cateto opuesto, que es 6, entre el cateto adyacente, que es 8. Y para la tangente de tita, me quedó cateto opuesto, que es 8, sobre cateto adyacente, que es 6. Cada una de las expresiones se simplificaron y me quedaron de esta forma. Si la tangente de alfa es 3/4 y la tangente de tita es 3/4. Muy bien. Si yo les pido determinar el seno de los dos ángulos, ¿qué deben de hacer? Aileen, ¿cómo determino el seno del ángulo? Aileen. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. El seno del ángulo, ¿quién es? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Conozco la hipotenusa de este triángulo, Aileen. Aileen, conozco la hipotenusa de este triángulo. Sí. La conocemos. A ver, ¿qué segmento es la hipotenusa? No la conocemos. ¿Qué segmento es la hipotenusa en este triángulo? La hipotenusa es ¿De qué vértice a qué vértice va la hipotenusa? de Recuerde, A. tenemos de A a C. Muy bien. Entonces, en este caso, la hipotenusa no la conozco. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Determinar la hipotenusa. Emily, ¿cómo determino la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Emily, No ¿cómo sé, determino? ¿No sabe? no. ¿No se ha puesto al día, entonces no ha visto ninguna de las clases anteriores? Es que intento ver, pero en YouTube me sale que como que los videos no se pueden ver y solo hay algunos que puedo ver. ¿Segura? Sí, estoy intentando ver, pero me sale que los videos están, o sea, están subidos, pero a mí no me deja ver. Bueno, me parece raro porque yo he ingresado y he podido observar algunas clases. No sé si con todas las clases no se puede, pero yo he ingresado y he podido observar algunas clases. Adrián, ¿cómo determino la hipotenusa entonces? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. Muy bien. A ver, van a realizar ustedes en este momento la hipotenusa de este triángulo, por favor. Quiero que por favor me determinen la hipotenusa de este triángulo. Recuerde que es un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Evelyn, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Evelyn, Ya lo que dice, dígame. a ver, lo que dice es, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadros de los catetos es igual a la hipotenusa al Ajá, cuadrado. ¿cómo está la expresión de teorema de Pitágoras? C al cuadrado C al cuadrado
igual a al cuadrado Al cuadrado. más b al cuadrado. Muy bien. Evelyn, ¿quién es C? ¿Quién O es C en el sea, triángulo? la medida de la ¿Quién es hipotenusa. C? Ah, La la medida de la medida de hipotenusa. la hipotenusa. Muy bien. ¿Quién es A? Los ¿Y quién es B? catetos, o sea, el Los cateto. catetos. Muy bien, los otros dos catetos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría expresada esta relación? Bueno, la hipotenusa no la conozco. Me queda tal cual, C cuadrado. ¿Sí? Pero conozco A y B, ¿verdad, Evelyn? Sí. ¿Quién es A en este caso? Ah, 8. Dígame. 8. 8, muy bien. ¿Y quién es B? 6. 6, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría esta relación? Ya, perfecto. Entonces, ya, o con todo yo ya le llamo al celular que usted me puso, entonces. ¿Cómo quedaría esta relación? Ya. Me quedaría que C cuadrado es igual a ¿quién? Que en el transcurso del día llega C cuadrado es igual a ¿quién? dañó la moto al chico y ya está arreglando. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Tienes Perfecto, 8 al gracias. cuadrado. Evelyn, 8 al cuadrado. Qué retraso de mí. 64. Ajá, más 6 al cuadrado. 36. 36, muy bien. ¿Y luego qué hago? Evelyn, Sumo eso. sumo. ¿Cuánto da la suma? Pille Martín. 100. Por favor, el que tiene el micrófono activado, desactivarlo. Solo lo debe tener Evelyn activado. Ya, muy bien. Evelyn, ¿cuánto da la suma? 100. 100, muy bien. Luego, ¿qué hago, Evelyn? Saca la raíz, creo. La raíz cuadrada a ambos lados. Muy bien. Aplico la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Y qué tendríamos? Bueno, que la raíz cuadrada ¿de quién? La raíz cuadrada de C cuadrado es igual a quién? A la raíz cuadrada de 100. ¿Sí? Luego, ¿qué hago, Evelyn? Saco la raíz de 100. Ajá. ¿Y cuál es la raíz? ¿La raíz de 100 quién es? La raíz de 100. ¿Sí? ¿Es igual a quién? Un número que multiplicado por sí mismo me dé 100, ¿quién es? 10. 10. Entonces, C es igual a 10. Acá se simplifica la raíz, me queda solo C, y me queda que C es igual a 10. ¿Entendido? Entonces, este segmento, el segmento AC, mide, ¿cuánto, Evelyn? 10. 10. Muy bien. Bueno, ya tenemos la longitud de la hipotenusa. Ailín, ¿cómo quedaría entonces expresado el seno del ángulo alfa y del ángulo tita? Ailín. ¿Quién sería el seno? El seno de alfa, en primer lugar. 6. Dígame, 6. ¿segura? ¿Quién es el seno del ángulo? El seno del ángulo es un cociente. ¿El seno del ángulo es igual a quién? 6 sobre A ver, 10. ¿por qué 6 sobre 10? ¿Qué dice? ¿El seno del ángulo es igual a quién?
Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Mide 6, ¿sí? Y la hipotenusa mide 10. 10. Muy bien. Muy bien. Entonces, el seno del ángulo, el seno del ángulo alfa sería igual a ¿quién? A 6 décimos, ¿sí? Y simplificado, ¿esto es igual a quién? ¿Esto es igual a quién? Emilia. 3/5. 3/5, muy bien. 3/5. A ver, ¿cómo quedaría entonces expresado el coseno del ángulo? Evelyn, ¿cómo quedaría expresado el coseno del ángulo? Evelyn, Ah, el ¿cómo coseno es? de el seno de tita. ¿Quién sería el seno de tita? No sé, ¿No sabe? no. ¿Cómo no va a saber? A ver, ¿cómo está dado el seno de un ángulo? Lo acaba de decir Aileen. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo tita? Al ángulo tita, ¿quién es el cateto opuesto? Am, no sé. El cateto opuesto del ángulo tita. Evelyn. ¿Quién está 8. justo enfrente a él? 8, ¿sí? El cateto opuesto es el que está justo enfrente a él, ¿sí? Ah, Entonces, ¿cuánto es el cateto opuesto? 8. ¿Y qué dice el seno del ángulo? ¿Es igual a quién? Repítame una vez más, Evelyn. cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en este caso? 10. 10. Entonces me quedaría 8 décimos, ¿sí? Sí. Muy bien. Y se simplifica y queda igual a quién? Simplifico Ah, 8 décimos. Queda igual a... no sé, creo Dígame. que a ver, déjame. A ver, 4 Evelyn. quintos. 4/5, mitad de 8, 4, mitad de 10, 5, 4/5. Muy bien. ¿Entendido entonces cómo determinar el seno de los ángulos? Sí, Sí. Sí. Muy bien. Ejercicio de este tipo fue el que envié la clase anterior. ¿Sí? Vamos a continuar con otros ejercicios similares. Entonces tienen que estar atentos a lo que se les pide determinar en cada ejercicio. Si les pido determinar el seno, cómo está dado el seno. Si les pido determinar el coseno, cómo está dado el coseno. Por eso es importante que tengan a la mano todo el formulario, ¿sí? Que les he indicado al inicio de las clases. Vamos a continuar. El segundo problema dice, encontrar los valores de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. ¿Cuántas razones tenemos, Emily? Emily, ¿cuántas razones tenemos? Creo que son 6. Son 6. ¿Cuáles son? El, el seno alfa, coseno alfa, tangente alfa. Sí, No me acuerdo cuál es no me acuerdo cómo se leía el opuesto del seno. cosecante. Es cosecante alfa, secante alfa y cotangente alfa. Muy bien. Sí, esas son las 6 identidades, las 6 razones trigonométricas. Sí, pero en este caso debemos de encontrar
las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ. ¿Sí? En este caso tenemos el ángulo θ del triángulo LMN. Este es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos este triángulo y nos piden calcular todas las razones. Pero para encontrar las razones trigonométricas es importante conocer todos los lados del triángulo rectángulo. ¿Conozco todos los lados del triángulo rectángulo? Ailín. No, ¿Qué nos hace falta determinar? la hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, en primer lugar, se calcula la hipotenusa. ¿Cómo calculo la hipotenusa, Adrián? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. Muy bien. A ver, todos en este momento van a realizar, utilizando el teorema de Pitágoras, van a determinar la hipotenusa y me van a indicar cuál es el valor de la hipotenusa. Pero es la misma de la anterior. Sí, es el mismo ejercicio. O sea, tiene la misma medida. Sí. Sí, sí. En realidad, la hipotenusa, sí, es en realidad el mismo triángulo. 3 de la tarde, hasta aquí la terminamos. Tengo lado 8, 6, entonces la hipotenusa es 10. Bueno, ya vimos en el caso anterior que la hipotenusa era 10. ¿Sí? Luego de tener la hipotenusa, podemos determinar las 6 razones trigonométricas. ¿Sí? En este caso, ¿quién es el cateto opuesto al ángulo θ? Bueno, el cateto opuesto es el segmento que mide 8 unidades, es decir, el segmento LM. Y el cateto adyacente es el segmento NM, que mide 6 unidades. Entonces, bueno, del ejercicio anterior ya sabemos quién es la tangente y quién es el seno del ángulo, ¿cierto? Del ejercicio anterior sabemos quién es el seno y quién es la tangente. Lo único que nos hace falta es determinar quién es el coseno y las inversas de cada una de ellas. Entonces, sabemos que el seno es 4/5, el coseno en este caso es 3/5. ¿Por qué? Recuerde que el coseno del ángulo es cateto adyacente, que es 6, sobre la hipotenusa, que es 5. Al simplificar me quedaría 3/5. ¿Sí? Por favor, ¿hay alguien con el micrófono encendido? Bueno, continuamos. La tangente del ángulo se escribe de esta forma, 8/6, ya lo vimos en la parte anterior porque era 8/6, que en realidad simplificado es 4/3. La cotangente, ¿quién es? Es 6/8, que en realidad es la inversa de la tangente, ¿sí? Simplificada es 3/4. La secante, que es la inversa al coseno, es 10/6, ¿sí? Que es simplificada 5/3. Y la cosecante, que es la inversa al seno, es 5/4. Muy bien. Estos ejercicios solo es de práctica. Si no tiene nada en complejidad, no tiene nada de complejidad. Solo es de tener en cuenta cómo determinar cada una de las razones trigonométricas y identificar quién es el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa, recuerden que es el lado mayor del triángulo rectángulo. Bueno, continuamos. El tercer ejercicio dice una recta R, tenemos una recta R, pasa por el centro de una circunferencia. El centro de una circunferencia, cuyo radio es 2 centímetros, ¿sí? ¿Cuál es el radio de una circunferencia, Emilia? ¿Cómo determino el radio de una circunferencia? ¿O cuál es el radio de una circunferencia? ¿Qué longitud? No recuerdo. ¿No recuerda quién es el radio de la circunferencia? El diámetro, una cuerda, esas son las características de una circunferencia. Deben de saber quién es el radio, quién es el diámetro, quién es la cuerda de una circunferencia, cómo es el área de una circunferencia, la longitud de una circunferencia. Nada. ¿Recuerdan? A ver, Evelyn, Una ¿recuerda cosa que recuerdo es que creo que el diámetro es el doble del radio.
o algo así. Ajá, el diámetro es el doble del radio. Muy bien. Además de eso, Evelyn, ¿recuerda? Aileen, Adrián, No. nada, No, ninguno. Emily, No, no recuerda nada. Ya, muy bien. A ver, vamos a recordar. Toda circunferencia tiene un centro, ¿sí? Que es el punto que está en la mitad de la circunferencia. Ese puntico se llama centro. La longitud que hay del centro a cualquier punto sobre la cuerda o sobre la circunferencia, es decir, cualquier punto que va de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, segmento, ¿sí? Voy a hacerlo gráficamente. Digamos, voy a unir el centro con el borde de la circunferencia. Esta longitud se conoce como radio de la circunferencia, ¿sí? También puedo escribirlo acá. Este es otro radio. También lo puedo escribir así, es otro radio. Entonces, ¿el radio quién es? La longitud del segmento que une al centro con cualquier punto sobre la circunferencia. Ese es el radio. ¿Quién es el diámetro? El diámetro es el segmento que pasa por el centro de la circunferencia y que une un punto a otro punto de la circunferencia. Es decir, que parte la circunferencia en dos partes iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un diámetro? Fíjense, un diámetro puede ser, voy a quitar una de las rectas. Vamos a quitar esta. ¿Quién es el diámetro? Bueno, el diámetro puede ser este. Pasa por el centro de la circunferencia y divide la circunferencia en dos partes iguales. Este es el diámetro. ¿Sí? Además del diámetro, podemos tener una cuerda. ¿Sí? Pero la cuerda también une a dos puntos, pero no pasa por la circunferencia. Digamos esta. Esta puede ser una cuerda. Une a dos puntos sobre la circunferencia, pero no pasa por el centro. Bueno, estas son las principales. El radio, el diámetro y el centro de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, ya saben quién es el radio, quién es el diámetro. Entonces, fíjense, la longitud o el segmento que une el punto O con el punto Q, ¿quién es? Aileen. ¿mandé? ¿Quién es el segmento que une al punto Q con el punto O? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se- Como Lo acabo de decir. ¿Como radio, quién? creo. Como el radio de la circunferencia. Recuerde que el radio de la circunferencia va del centro a cualquier punto sobre la circunferencia. ¿Sí? Este es el radio de la circunferencia. Bueno, presten atención. Tenemos una recta R que pasa por el centro de la circunferencia. Pasa por el centro de la circunferencia, cuyo radio es 2 centímetros. Entonces, la longitud que hay de Q a O es igual a ¿quién? A 2 centímetros. Solo voy a colocar 2. ¿Sí? Además de eso, ¿cómo se muestra? Fíjese, aquí dice cómo se muestra en la figura. La circunferencia es tangente a la recta S. ¿Qué quiere decir tangente? Que corta a la circunferencia en un solo punto. ¿Sí? Eso quiere decir que sea tangente, que corta a la circunferencia en un solo punto. Y fíjese, la recta S corta la circunferencia en el punto Q. ¿Sí? Y el seno del ángulo alfa, es 8/17, calcular la medida del segmento PQ o QP. ¿Sí? Entonces, sí pueden observar
Presten atención, aquí tengo un triángulo totalmente rectángulo. Y lo voy a sacar acá. Este triángulo es este triángulo, ¿sí? Observan lo que hice, ¿verdad? Saqué el triángulo aparte. Voy a girarlo un poco. Y bueno, este triángulo es totalmente rectángulo. Bueno. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿sí? Este triángulo es un triángulo rectángulo. O bueno, vamos a acostarlo así. Es un triángulo rectángulo. Este triángulo es exactamente este. Cuyos lados son, este lado mide, ¿cuánto mide este lado? 2. Centímetros, muy bien. Este ángulo, y voy a hacerlo acá pequeñito. Ya, muy bien, es el ángulo alfa. Ya se me acabó el tiempo, por favor me esperan un momento para indicar acá el problema y culminamos. Sí, entonces, fíjense, tenemos un triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, está acá, tenemos un ángulo alfa, tenemos uno de los valores de los catetos, que es 2, y además de esto, sabemos que el seno de alfa, el seno de alfa es igual a ¿quién? Bueno, el seno de alfa es 8 sobre 17. Pero recuerden que, ¿quién es el seno? Bueno, el seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto, voy a colocar C, opuesto, sobre, ¿quién? La hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el triángulo rectángulo la hipotenusa o el cateto opuesto a alfa mide 8 centímetros, debería medir 8 centímetros. Y la hipotenusa mide 17 centímetros. Entonces, bueno, en realidad creo que este no es un triángulo rectángulo. Vamos a continuar. Bueno, se tiene que el radio es OQ, que es perpendicular a la recta S, y el radio mide 2 centímetros. ¿Sí? Se calcula la medida de la hipotenusa, que es 2 centímetros sobre la hipotenusa, que no la conozco. Y bueno, se calcula la medida de la hipotenusa. ¿Cómo la calculamos? Utilizando la relación. Sabemos que el seno del ángulo es 8/17. Además de eso, por el triángulo rectángulo, sé que el seno del ángulo es cateto opuesto, que mide 2 centímetros, como lo vimos en la figura anterior, sobre la hipotenusa, que es OP, que no la conozco, y lo que hago es igualar con la información que nos dan y despejar al segmento OP. Este segmento que está acá
En el numerador lo paso acá a multiplicar, ¿sí? O simplemente invierto las dos fracciones y el 2 lo paso acá a dividir, ¿sí? Entonces me quedaría 34 octavos, que es 17 cuartos. Eso nos quiere decir que el segmento OP mide 17 cuartos. Como tengo que el segmento OP mide 17 cuartos y tengo el segmento OQ y es un triángulo rectángulo, utilizo el teorema de Pitágoras para determinar el segmento QP. Al utilizar el teorema de Pitágoras, obtengo que el segmento QP mide 225 sobre 16. ¿Sí? Al simplificar, obtenemos que QP mide 15 cuartos. Bueno, este ejercicio lo vemos con más detalle en la parte anterior. Voy a dejar de compartir. Me he pasado suficiente de hora. Me disculpan. ¿Entendieron esta última parte? ¿Cómo identificar el radio de una circunferencia? ¿Cómo extraer el triángulo de la circunferencia? ¿Sí? Sí. ¿Entendido? Sí. Profe, Sí, yo la verdad no me quedó muy claro la parte de cómo calcular los lados y eso. Ya, pero sí quedó claro cómo extraje el triángulo y cómo identifiqué el ángulo y el cateto opuesto. ¿Sí o no? Emilia. No mucho. ¿No entendió cómo extraje el triángulo de la circunferencia? O sea, sí, creo que sí. Sí se dio cuenta que uní el centro con el punto de la circunferencia y formé un triángulo rectángulo allí. Sí. Ya, lo último es lo que no quedó tan claro porque lo dije muy rápido, sí, pero ya la próxima clase les explicaré con más detalle cómo resolver este problema, ¿sí? Entonces, me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Al final de la mañana les enviaré la actividad a realizar. La actividad a realizar trata exactamente de lo mismo, de triángulos rectángulos y de utilizar las razones trigonométricas. Muy bien, fue un placer estar con ustedes. Nos veremos el día jueves. Chao, que estén bien. Chao. Chao, Chao. profe. Chao. Chao. No me